Hola, ¿qué tal? Continuando con los videos, vamos en el tema número 5, que serían las tablas o tablas científicas. Ok, entonces iniciamos abriendo TextMaker. Ok, abrimos TextMaker. Bien. Y continuamos con la misma plantilla que tenemos. Igual, el formato tipo artículo, los paquetes que hemos agregado. Y vamos a agregar unos cuantos más. Ok, entonces para ello vamos a iniciar agregando una sección, que sería la sección para incluir tablas básicas. Entonces tendríamos la sección incluir tablas básicas. Ok. Y aquí voy a agregar un poco de texto, en este caso, para ver con qué estaremos trabajando. Por ejemplo, aquí tengo este documento y voy a agregar esto que tengo aquí. Ok, por ejemplo, en LaTeX, la forma básica que podemos utilizar para incluir tablas sería el entorno llamado tabular, ¿sí? Y la sintaxis sería la siguiente. En este caso voy a compilar primero para mostrar cómo se visualiza. ¿Ok? Entonces el entorno sería el entorno tabular. Y aquí voy a copiar ya el formato que tenemos para ese entorno. Ok. Entonces, para usar ese entorno, el entorno tabular, tenemos algunas consideraciones. Por ejemplo, tenemos que iniciar el entorno y colocar el nombre que sería tabular y el formato que queremos para cada columna. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí las llaves, que es para el nombre del entorno tabular, y el formato. En el formato tenemos tres opciones, ya sea alinear la información de una columna a la izquierda, centrada o a la derecha. Son tres opciones. Ok. Entonces aquí nada más estoy colocando el puro código únicamente. Más adelante veré más a detalle qué quiere decir este comando o este entorno llamado verbatim. En general, por lo pronto, nos sirve para mostrar el código tal cual en pantalla, como lo hacíamos con el entorno o con el comando ver que usamos anteriormente. El comando ver únicamente nos permitía, este comando ver, nos permitía, por ejemplo, colocar algún símbolo y aparecería tal cual en pantalla. Por ejemplo, comando quad. Si esto lo compilaba, aparecería tal cual, como quad. Pero cuando tenemos, por ejemplo, más código que queremos que se muestre, así como está en pantalla, usamos en este caso el comando verbatim o algunas otras opciones que nos permiten personalizar. Ok. Entonces, en cuanto a formato tendremos los siguientes. De hecho, aquí no lo tengo, pero lo voy a escribir. Voy a escribir una lista para indicar el tipo de formato y lo que significa. Por ejemplo, colocaré un ítem para colocar que la L nos va a alinear a la izquierda cada columna. La C sería alinear o centrar la información. Y la R sería alinear a la derecha. Ok. También algo más que estaremos utilizando sería el siguiente carácter o el símbolo de ampersand. Lo voy a colocar aquí como con símbolos de peso para que se muestre el símbolo de esta forma. Sería el carácter que se utilizará para poder separar la información en cada columna.
Ok, por ejemplo, aquí del lado derecho tenemos el entorno o la sintaxis del entorno tabular y tenemos aquí los símbolos de ampersand, que son estos. De hecho, este lo voy a hacer un poco más grande. Ok. Tenemos el símbolo de ampersand. Entonces, estos símbolos nos permiten separar la información entre columnas. Entonces, cada símbolo nos separa esa información. Por ejemplo, si quiero colocar una tabla sencilla para poder ilustrar esto, voy a colocar el entorno tabular. De la siguiente forma sería entonces begin tabular. Ok. Y nos despliega por default este parámetro que sería para indicarle la forma de alinearlo, el formato. Izquierda, centrada o de la derecha. Por ejemplo, si estuviera centrada la información, voy a colocar aquí una C y por cada columna colocamos una letra, ya sea si queremos las dos columnas centradas o una columna centrada y otra alineada a la izquierda, ¿sí? En este caso centradas. Y voy a colocar, por ejemplo, en la primera fila, tendremos aquí tres columnas. Entonces voy a colocar tres Cs para que estén centradas. La primera columna tendría la palabra lunes, la segunda martes, la tercera miércoles, okay. Y cada una de ellas separada por el símbolo de ampersand. Si esto lo compilamos, me muestra a la derecha esa tabla. La tabla únicamente contiene las palabras lunes, martes y miércoles en forma de tabla. Si quiero que tenga, por ejemplo, ahí dos filas, voy a colocar el símbolo de doble diagonal, que es para saltar a la siguiente. Saltaríamos a la siguiente. Y entonces voy a escribir aquí, por ejemplo, 1, 1 y 1 en la segunda fila. Separo por otra vez por doble diagonal. Y en la tercera fila, por ejemplo, voy a escribir 2, 2 y 2. Okay. Esto lo voy a compilar y me forma una tabla con tres filas y tres columnas. Pero ya me está tomando en cuenta, en este caso, la información. Por ejemplo, aquí voy a alinear la primera columna a la izquierda. Compilamos y me alinea la información de la primera columna a la izquierda. Voy a dar zoom para que se alcance a ver. Ok. Se me alinea la información a la izquierda. Y si, por ejemplo, la última columna estuviera a la derecha, le coloco aquí una R y me alinea la información a la derecha. Okay. Voy a colocar otra tabla junto a esta. O sea, nada más voy a copiarla y voy a pegarla. Pero esta tabla quiero que tenga cuatro columnas. Pues aquí me está representando el formato para tres columnas. Entonces le voy a agregar otro para que sean cuatro columnas. Ok. Y entonces aquí únicamente tenemos tres columnas. ¿Sí? Entonces le voy a agregar más información para la cuarta columna, que sería jueves. Y aquí le voy a agregar también otra columna. Y aquí otra columna. Okay. Y a esto lo compilamos. Y tendríamos dos tablas. Una con tres columnas y tres filas. Y la otra igual con tres filas, pero con cuatro columnas. Okay. De hecho, aquí también podemos utilizar el comando quad para poder separar la información. Por ejemplo, escribimos y lo que hace es colocarme una tabla y enseguida la otra a la derecha, separada por un espacio nada más. Ok. Voy a colocar las diferentes formas, por ejemplo, de separar la información. Aquí la separamos en un principio por doble diagonal, indicando que cada fila, por ejemplo, aquí tenemos una fila, finaliza y la siguiente la indicamos con doble diagonal para que la mande a la siguiente fila, igual esta, doble diagonal
y la información aquí. Ok. Entonces voy a agregar una lista con la descripción, por ejemplo, ver el símbolo de la línea vertical. Nos permite colocar líneas verticales en columnas. Entonces permite agregar líneas verticales en la columna. También, por ejemplo, el comando hline sería diagonal hline. Nos permite agregar líneas también, pero de forma horizontal. Líneas horizontales. En lo ancho de la tabla, en este caso. O sea, en todo, por ejemplo, aquí en la primera tabla, que va del lunes a miércoles, entonces colocaré una línea horizontal desde la L hasta la S. ¿Sí? Ahorita lo ejemplificamos. Y otra opción tendríamos también, por ejemplo, el comando cline, diagonal cline. Ok. Este nos permite también elegir de dónde a dónde queremos, por ejemplo, colocar una línea horizontal. De dónde a dónde colocar una línea horizontal. Ok. Entonces tenemos las diferentes formas de darle formato o separar la información. Voy a colocarlo en una nueva página. Ok. Bien. Entonces voy a escribir aquí una nueva tabla. Por ejemplo, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Y quiero darle formato. Por ejemplo, esto si lo compilamos, nos aparece esto de aquí. Pero además quiero que esté centrado con respecto a nuestra página o a nuestra hoja. Entonces voy a colocar begin center y lo finalizamos. Ok. Eso nada más para centrar la información. Y ya que tenemos centrado eso, podemos, por ejemplo, darle algún formato. Eh, si queremos colocar o usar esta línea vertical, por ejemplo, aquí voy a colocar una línea en la primera columna y otra en la última. Compilamos y aparecerían las líneas verticales al inicio y al fin de nuestra tabla. Y si quisiéramos que estuviera, por ejemplo, entre cada columna, únicamente le agregamos entre cada elemento una línea vertical. Compilamos y ya se visualiza la separación, en este caso por líneas verticales. Okay. La otra forma sería con hline. Esto nos permite agregar líneas horizontales. Entonces, por ejemplo, si coloco una línea horizontal después de los días, para que aparezca como hline, compilamos y se muestra la línea horizontal desde la primera columna hasta la última. ¿Okay? Y podemos agregarlo en cada columna. Por ejemplo, en la segunda, line. Okay. Incluso también al inicio de la parte o de la primer fila, por ejemplo, aquí. Para cerrar, digamos que la tabla. Okay. Bien. Incluso podemos colocar una para cerrar ya esta parte. Aquí en esta parte agrego una doble diagonal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si agrego la hline, el comando hline, y compilamos, me marcaría un error. ¿Sí? Porque
no lo puede colocar de esa forma, únicamente en la última fila, ¿sí? Porque es como si lo colocara la información o esta línea horizontal alineada, digamos que en esta fila, ¿sí? Pero queremos que aparezca en la siguiente. Entonces voy a colocar una línea o una separación con doble diagonal. Ok. Y ya cerramos en este caso la tabla. Otro ejemplo, algo similar con esto mismo que estamos haciendo. Voy a copiar y aquí voy a pegarlo. Ok. Entonces, por ejemplo, podemos modificar esto que tenemos con la última opción, que era el comando cline. Aquí podemos especificarle de dónde a dónde iniciara y finalizara la línea horizontal. Por ejemplo, si en la segunda fila, por ejemplo, en la de puros unos, en vez de hline colocamos cline y le indicamos que queremos la línea horizontal únicamente desde la columna, por ejemplo, 2 hasta la 3, o sea, desde la 2 hasta la última, que es la 4. De 2 a la 4, compilamos y nos aparecería la línea horizontal desde la segunda columna hasta la número 4. ¿Sí? Y jugaríamos con eso, por ejemplo. Si queremos desde la columna únicamente 3 y 4, se mostraría la línea horizontal únicamente en la parte de la columna 3 y 4. Y aquí no se colocaría nada. Okay. Igual podemos hacer un caso similar. Voy a copiar esto para hacer otro ejemplo. Y voy a agregarle otras dos filas. Por ejemplo, la siguiente fila tendríamos, en vez de puros 2, que tenga puros 3. 3, 3 y 3. Ok. Y la última, por ejemplo, que tenga puros 4. 4, 4, 4 y 4. Ok. Y de hecho podríamos agregarle incluso otra columna. Aquí tenemos 4 columnas y 2, 3, 4, 5, 6 filas. Okay. Entonces, por ejemplo, le voy a agregar una columna más para agregarle el día viernes. Sería viernes. Si esto lo compilamos, por ejemplo, únicamente le agregamos información a la columna número 5, a la última, pero no a las demás. ¿Okay? Por eso quedan vacías. Nos faltaría agregar la información y para ello agregamos un símbolo de ampersand y aquí, por ejemplo, 1. Aquí otro símbolo de ampersand, aquí por ejemplo un 22. Otro símbolo de ampersand y por ejemplo un 33. Y aquí un 44. Okay. Y a cada elemento tiene información en este caso. Por ejemplo, esto que agregamos del ejemplo anterior, que era para colocar líneas únicamente en una parte en específico, aquí era de la línea o de la columna 3 y la 4. Por eso tenemos aquí esta línea que va desde la 3 a la 4. Esa de aquí. Pero podemos agregarla, por ejemplo, desde la 2 a la 4. ¿Sí? Y aparece esa línea únicamente desde la columna 2 hasta la 4. Okay. Y por ejemplo aquí voy a agregar otra, una cline, que vaya desde la columna desde la 4 hasta la 4 nada más. O sea, únicamente en la última, no, de hecho, en la penúltima columna. Únicamente aquí aparece la pura línea horizontal. Le doy zoom. Okay. Únicamente aquí aparece esa línea horizontal y en las demás nada. Y aparece vacío. Entonces podemos personalizarlo dependiendo como ustedes
requieran su documento y combinar los diferentes códigos que tenemos. Ok. Bien, bien, bien. También podremos, por ejemplo, agregar diferentes, o no solo una línea vertical, sino que podemos combinar y agregar incluso dobles. Y si lo compilamos se vería de la siguiente forma. Sí, aparecería con dobles líneas iniciales y dobles líneas finales. Podemos personalizar, incluso duplicar, por ejemplo, el comando hline para que se vea. Bueno, este lo voy a poner mejor. No aquí, sino aquí. Creo que se notaría un poco más. Ok. Entonces aquí separa la primera fila de las demás. ¿Sí? Creo que se nota un poco más la diferencia. Ok. Bien, entonces ahí únicamente estamos utilizando el puro entorno tabular y lo estamos centrando con respecto a nuestro documento. También podemos agregar, por ejemplo, un entorno como lo hicimos en la parte de las figuras. Un entorno para poder personalizar aún más nuestras gráficas o nuestras tablas. Por ejemplo, ese entorno, voy a agregar una sección, que sería la sección para el entorno, llamado de esta forma, y nos permite personalizar la información. Así como lo hicimos con las figuras, también se puede con las tablas. Sería un objeto flotante en este caso. Por ejemplo, tenemos que iniciar ese entorno con begin table o table, y dentro de ese entorno podemos agregar el entorno tabular. Entonces aquí sería begin tabular. Ok. Pero como ya tenemos el entorno para las tablas, podemos también agregarle o decirle, por ejemplo, dónde colocar esa información. Por ejemplo, de la misma forma que le decíamos en las figuras, por ejemplo, con una H para here y con una T para top de la parte superior, se hace igual aquí. Y por ejemplo, en este caso, la tabla que queremos que sea de 2 columnas a la izquierda. Una para describir lo que sería la T de top, y la otra columna indicamos qué es lo que hace. Por ejemplo, aquí coloca la tabla en la parte superior por top. Okay. Otra sería la B, y esto coloca la tabla en la parte inferior. Okay. Y la H lo que hacía es coloca la tabla donde le indiquemos, aunque no siempre lo hace de esa forma. Aquí también se puede recurrir al paquete float que utilizamos para las figuras, para indicarle que se coloque exactamente en el punto donde queremos, con la H mayúscula. Funciona igual. Entonces este lo voy a compilar. Okay. Me aparece la descripción, T para la parte top, B para la parte inferior y H para here. Okay. Entonces podemos ya colocar otra tabla que nos muestre la información. Entonces sería el entorno para las tablas y el entorno tabular. Aquí queremos que sean 2 columnas y queremos que esté alineado igual, en la parte que le indicamos y en la parte superior. Bien, y queremos que esté centrado también la información. Pues voy a colocar un diagonal centric. Okay.
Entonces ahí generaría una tabla centrada para 2 columnas. Y voy a agregarle, por ejemplo, en la primera columna, puras imágenes, y en la segunda, una descripción de esas imágenes, por ejemplo. Entonces, para agregar una imagen es igual que en la parte de figuras. Voy a agregar una imagen con escala 0.1. Aquí también tengo una carpeta llamada figuras, al igual que en el tema anterior. Figuras y una llamada figura 6. Ok. Eso aparecería en la primera columna. Y en la segunda quiero que me diga que es la imagen 1. Ok. Si esto lo compilamos, vamos a ver qué hace. Entonces me está colocando una imagen y una descripción sencilla de esa imagen, por ejemplo. Ok. Igual podemos colocar líneas verticales al inicio y al fin, y una que divida la información. Pues aquí estaría así. Ok. Igual voy a colocar otra figura. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo. Para la figura número 2. De hecho, será la misma figura. Es básicamente lo mismo. Nada más para ilustrar. Agregaríamos 3 figuras. Ok, entonces sería una tabla. Me está formando una tabla con 3 filas y 2 columnas. Y aquí incluso podemos hacer algo similar como lo que hacíamos con las figuras. Colocarle una leyenda a cada tabla con caption. Ok, por ejemplo, aquí que nos diga que es la figura 1. O primer ejemplo. Primer ejemplo. Compilamos. O si aquí me aparece como cuadro 1, no como tabla 1. Para poder decirle a LaTeX que nos coloque el nombre de tabla 1 y no cuadro 1, tenemos que ir al preámbulo, donde está el paquete llamado Babel. Y aquí únicamente hay que agregarle, por ejemplo, coma es guión tabla. Y cada que compilemos va a cambiar el nombre, en vez de que diga cuadro, lo va a cambiar por tabla. Por ejemplo, compilamos, vamos a la parte que tenemos y ya lo cambió, en este caso como tabla 1 y no como cuadro 1. Okay. Entonces es una modificación que nos puede ayudar. Bien, otro ejemplo, igual con imágenes, podría ser, voy a copiar esto mismo y lo voy a pegar aquí. Pero ahora voy a agregar otra imagen que sería con una escala igual a 0.1 y voy a agregar aquí la imagen de la figura Fig 3. Fig 3 y Fig 3. Ok. Me está agregando otra imagen. Ya no la primera, pero la misma leyenda, pero otra imagen. ¿Sí? Y ya la numera como la tabla número 2. Ok. Esto lo voy a pasar a una nueva página para que New Page me acomode mejor la información. Okay. Tenemos ya 2 imágenes. La primera y la segunda. La primera con una imagen más sencilla y la segunda con estos hexágonos. Igual podemos cambiar la leyenda. Sería segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Y se van enumerando automáticamente. Tanto la tabla 1 como la tabla número 2. Okay. Y a partir de aquí podemos nosotros modificar las tablas que queremos agregar. Por ejemplo, voy a agregar el entorno
igual el entorno para las tablas, begin tablet, y aquí le voy a colocar que me coloque la imagen, por ejemplo, en la parte de abajo, y el entorno tabular, y que esté centrado, centering, y tabular, y queremos tener tres columnas, una a la izquierda, otra centrada y otra a la derecha. Ok. Aquí igual podemos colocar lo que teníamos antes, que era para los días, por ejemplo, para los días de la semana, lunes, martes y miércoles, de hecho. Quiero el ejemplo anterior. Ok. Este de aquí, por ejemplo. Pues lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Pero en vez de Begin Center, sería el entorno de las tablas. Ok. Bien. Entonces esto lo compilamos. Tenemos 4 columnas. Ok. Aquí en este caso no le coloqué un caption. Por eso no me está colocando ningún mensaje o ninguna leyenda. No la está numerando, pero sí coloca la tabla. Entonces podemos hacer uso o combinar si queremos colocar información como el caption o no. En este caso no se lo coloqué. Ok. Aquí también podemos utilizar lo que se usaba en las figuras, colocar la H mayúscula para forzarla a la imagen o a la tabla a que esté en el punto que ustedes quieren, por ejemplo. En este caso no se movieron mucho las tablas, pero habrá ocasiones en que sí las mueva, ya sea al inicio o la pase a la siguiente página, y es mejor que esté donde ustedes quieran exactamente. Ok, entonces aquí sería, le voy a colocar un caption. Eh, ok, ok, y ya la numera como número 3, tabla 3, y me coloca la imagen. La anterior no la numera, porque no le indicamos que la numerara. También tenemos la opción de colocarle color a las tablas, o color al texto de las tablas, o incluso a una celda en particular, o a una fila en particular. Por ejemplo, voy a colocar una sección o una subsección para agregar color. Ok. Para ello también requerimos agregarle un paquete. En este caso el paquete sería el siguiente. Vamos a la parte del preámbulo y agregaríamos el siguiente paquete, que sería aquí. Sería el paquete Xcolor. Y le agregaríamos también X11names y table. Ok. Y ya que está eso, voy a agregar el ejemplo anterior y voy a darle color, por ejemplo, a alguna palabra. Voy a compilar esto únicamente para mostrar que es el ejemplo anterior. Y voy a agregar color, por ejemplo, a la palabra lunes. Pues para ello vamos a colocar aquí únicamente el siguiente comando, que sería entre llaves, diagonal color,
Y entre llaves colocamos el color que queremos. Por ejemplo, si fuera rojo, colocamos red. Y finalizamos la llave para que abarque la palabra que queremos. Por ejemplo, únicamente aquí la palabra lunes. Y dentro estamos indicándole de qué color será, que será en este caso de color rojo. Compilamos y aparecería la palabra lunes de color rojo. Si hacemos lo mismo pero para el martes, por ejemplo, voy a agregar esto y aquí voy a cambiar el color para que sea azul, por ejemplo, de color azul. Entonces estamos agregando para el lunes rojo y para el martes azul. Bien. Aquí es para una palabra de forma independiente. También podremos agregar color a una fila. Por ejemplo, la última fila. Quiero agregarle color. Voy a agregar la siguiente línea de código, que sería diagonal row color. Y aquí voy a agregar entre llaves el color que queremos, siempre al inicio de la fila. Por ejemplo, si queremos que sea de color rojo, voy a agregar aquí que sea de color rojo. Y compilamos. Y ahora en la fila número 3 aparecería toda la fila de color rojo. Okay. Voy a copiar esto y voy a agregar otro ejemplo. Por ejemplo, en vez de que sea de color rojo, quiero que sea de color gris. Y por ejemplo, que tenga un cierto porcentaje de gris, que no sea un gris oscuro, sino que sea un gris claro. Por ejemplo, ahí coloco un 20, que sería como un 20% de un 100%. O sea, agrega un color gris claro a este renglón o fila. Y voy a hacer esto mismo, pero para otro color. Por ejemplo, para un color azul con un 30%. Ok. Entonces tenemos aquí diferentes formas de agregar color, tanto a un elemento o a una palabra, como a las filas. Ok. Y podemos igual colocar o combinar a las diferentes filas. Por ejemplo, aquí que sea una gris y otra azul. Ok. Es una forma de agregar color aquí a nuestras tablas. Continuamos en el siguiente video.